El amanecer de la Guerra Fría no solo trajo nuevas tensiones políticas, sino también una revolución silenciosa en los campos de batalla. Mientras el mundo se preparaba para un posible choque entre superpotencias, la Unión Soviética comprendió algo fundamental. El ejército del futuro no podía depender únicamente de tanques pesados y artillería masiva. Necesitaba movilidad, velocidad y la capacidad de trasladar soldados de un punto a otro sin convertirlos en objetivos fáciles. Así nació una idea que evolucionaría hasta convertirse en uno de los vehículos blindados más influyentes del siglo XX, el BTR-60. Para entender la magnitud de este cambio, hay que retroceder a los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las imágenes de columnas interminables de infantería marchando a pie quedaron grabadas en la memoria de los estrategas soviéticos. Se dieron cuenta de que, en un conflicto moderno, la movilidad era tan importante como la potencia de fuego. Las tropas debían avanzar rápidamente, mantenerse protegidas y acompañar a los tanques sin quedar expuestas a ametralladoras, morteros o artillería ligera. El problema era evidente. El Ejército Rojo no tenía un vehículo diseñado específicamente para esto. Durante la guerra, los soviéticos habían utilizado vehículos norteamericanos M3 y algunos semiorrugas capturados a los alemanes, pero dependían completamente del Lend-Lease. Tras la victoria, Moscú sabía que esa dependencia no podía continuar. A finales de los años 40, los ingenieros soviéticos comenzaron a experimentar con ideas nuevas. El objetivo era claro: crear un transporte blindado capaz de mover a toda una escuadra de infantería, resistir fuego ligero, avanzar por carreteras, barro, nieve e incluso agua. Nada parecido existía aún en la URSS. Los primeros prototipos eran torpes, lentos y poco fiables, pero los ingenieros insistían. El mundo entraba en la era nuclear y los planificadores soviéticos imaginaban escenarios donde los soldados debían desplazarse rápidamente por zonas contaminadas o devastadas. Un simple camión militar ya no servía. La competencia entre fábricas estalló en 1956. Gorky, Kutaisi y ZIL presentaron distintos prototipos. Cada uno apostaba por soluciones radicalmente diferentes. Algunos tenían motores dobles, otros usaban nuevas combinaciones de suspensiones independientes, y varios intentaban equilibrar flotabilidad con protección. Los militares observaban atentamente. Sabían que el ganador definiría el futuro de la infantería soviética. Finalmente, el proyecto de gas, un vehículo de 8 ruedas, 2 motores de gasolina y un casco en forma de barco para mejorar la flotabilidad, se impuso. Era imperfecto, pero prometedor. A finales de 1959, el nuevo vehículo fue aceptado oficialmente, el BTR-60P. La designación P significaba Plavayushchi, anfibio. En aquellos años, esto parecía casi ciencia ficción. Mientras algunos ejércitos aún transportaban soldados en camiones descubiertos, la URSS producía miles de vehículos blindados capaces de cruzar ríos sin preparar pontones. La infantería soviética, que durante la guerra había avanzado a pie sobre cadáveres y ruinas, ahora podía moverse a velocidades de hasta 80 km por hora, protegida por una coraza ligera y acompañada por un arma automática montada en la parte superior. El BTR-60 no solo representaba un avance tecnológico, era una declaración de intenciones. La URSS planeaba una guerra de movimiento, rápida y demoledora, donde cada soldado debía moverse como parte de una máquina perfectamente coordinada. Pero su historia apenas comenzaba. El vehículo que revolucionaría el transporte blindado soviético pronto demostraría que no solo era un símbolo de progreso, sino también una herramienta crucial en conflictos reales, desde Europa Oriental hasta Asia Central, y que sus virtudes y defectos marcarían a varias generaciones de soldados. Cuando el BTR-60P entró oficialmente en servicio, los mandos soviéticos comprendieron que habían adquirido algo más que un simple transporte blindado. Poseían una plataforma flexible que podía evolucionar según las necesidades del ejército. Sin embargo, las primeras unidades operativas dejaron claro que la modernización no era una opción, sino una obligación inmediata. La infantería mecanizada exigía un vehículo capaz de soportar no solo maniobras rápidas en carreteras europeas,
sino también la dureza de terrenos irregulares, climas extremos y operaciones prolongadas. Las pruebas iniciales demostraron que la idea era sólida, pero el diseño necesitaba madurar. Los informes de los primeros regimientos mecanizados describían la misma paradoja. El BTR-60 tenía una movilidad extraordinaria, pero carecía de una protección superior. Los soldados valoraban la velocidad y la capacidad anfibia, pero la ausencia de un techo lo convertía en un vehículo vulnerable ante metralla, emboscadas o ataques desde posiciones elevadas. De hecho, en maniobras nocturnas a lo largo de fronteras occidentales, los comandantes observaron que cualquier ráfaga de ametralladora pesada podía obligar a toda la tropa a descender precipitadamente, rompiendo la cohesión de la unidad. Esa vulnerabilidad aceleró la decisión de dotar al transporte de un compartimento completamente cerrado. A comienzos de los años 60, ingenieros y militares empezaron a rediseñar por completo la superestructura. No se trataba simplemente de añadir placas metálicas. La incorporación de un techo transformaba la ergonomía del interior, el sistema de ventilación, la distribución de escotillas y la evacuación de la tropa. Cada centímetro del interior debía replantearse. Paralelamente se estudiaban nuevas torretas para incrementar la potencia de fuego sin sacrificar movilidad. Mientras ese rediseño avanzaba, la Guerra Fría escalaba en Europa Central. Las unidades estacionadas en la República Democrática Alemana ejercían presión constante para recibir vehículos más fiables. Los ejercicios a gran escala demostraban que un blindado de transporte debía soportar largos recorridos sin mantenimiento inmediato, operar en bosques densos, carreteras congeladas e incluso zonas urbanas. La URSS necesitaba una máquina que pudiera seguir el ritmo de columnas de tanques T-54 y T-55 sin convertirse en un punto débil en la línea ofensiva. Los ingenieros de Gorki respondieron rápido. A mediados de 1963 nació el BTR-60PA, que sustituyó el compartimento abierto por una estructura cerrada, incrementó la capacidad de comunicación interna y mantuvo las propiedades anfibias que tanto valoraban los estrategas soviéticos. Aunque aún carecía de una torreta robusta, la protección mejoró de manera significativa. Por primera vez, las escuadras mecanizadas podían desplazarse bajo una coraza continua, aumentando la supervivencia en entornos donde las emboscadas eran frecuentes. No obstante, la verdadera transformación llegaría con la siguiente variante. El desarrollo del BTR-60PB marcó un salto decisivo. Incorporó una torreta cónica armada con un cañón automático pesado y una ametralladora coaxial. Esta combinación permitía enfrentar no solo tropas enemigas, sino también vehículos ligeros y posiciones fortificadas. A diferencia de las versiones anteriores, el BTR-60 adquirió capacidad ofensiva real, convirtiéndose en un elemento de apoyo directo, no solo en un transporte. Los ejércitos del Pacto de Varsovia comenzaron a recibir estas unidades con entusiasmo. El vehículo demostraba que podía acompañar a la infantería en ofensivas prolongadas, resistir clima extremo y proporcionar fuego de cobertura mientras la tropa descendía. Más aún, su suspensión independiente y su sistema de control de presión en ruedas le otorgaban ventajas excepcionales en nieve profunda, caminos embarrados y terrenos irregulares, donde muchos blindados occidentales quedaban atascados. Pero la URSS no desarrollaba el BTR-60 únicamente para su propio uso. Desde su aceptación oficial, Moscú visualizó un potencial estratégico más amplio: exportarlo masivamente a aliados en Europa Oriental, Asia y Oriente Medio. Cada vehículo enviado al extranjero reforzaba la influencia soviética y garantizaba que los ejércitos amigos adoptaran doctrinas compatibles con el modelo mecanizado soviético. Países como la República Democrática Alemana, Polonia o Siria recibieron los primeros lotes, integrándolos rápidamente en divisiones mecanizadas. Mientras tanto, las academias militares estudiaban cómo introducir nuevas tácticas basadas en la velocidad y en la inserción mecanizada profunda. El BTR-60 no era un vehículo para defender líneas estáticas. Era una herramienta diseñada para rupturas rápidas, desplazamientos sorpresivos
y maniobras envolventes. En simulaciones internas, los analistas soviéticos imaginaban escenarios donde decenas de miles de vehículos cruzaban ríos, penetraban zonas fortificadas y explotaban brechas creadas por artillería y tanques. La movilidad ya no era un concepto teórico, era el eje central de la guerra moderna. A medida que avanzaban los años 60, el BTR-60 se convirtió en un símbolo del nuevo pensamiento soviético. Una máquina adaptable, producida en grandes cantidades, capaz de servir en diversas geografías y climas. Sin embargo, aún quedaba un largo camino. Las primeras experiencias en operaciones reales demostrarían que, aunque innovador, el vehículo debía enfrentar desafíos serios en combate abierto. Y esas pruebas, inevitables en la geopolítica del siglo XX, estaban a punto de llegar. La llegada del BTR-60PB a las unidades soviéticas coincidió con una época en la que la URSS buscaba demostrar su capacidad de proyectar fuerza más allá de sus fronteras. Si el vehículo podía sobrevivir en condiciones reales de combate, no solo validaría la doctrina mecanizada soviética, sino que también consolidaría a la industria militar como un referente global. Los estrategas del Kremlin entendían perfectamente que la reputación de un blindado se construía en el campo de batalla, no en los polígonos de pruebas. Y la oportunidad de ponerlo a prueba llegó más rápido de lo esperado. A finales de los años 60, Europa Oriental vivía tensiones crecientes. Las decisiones políticas en Checoslovaquia provocaron inquietud en Moscú, que consideraba indispensable mantener la cohesión del Pacto de Varsovia. Cuando se decidió intervenir con fuerzas combinadas, el BTR-60 tuvo su bautismo real. Miles de vehículos atravesaron fronteras durante la operación, desplazándose por carreteras estrechas, túneles, puentes y zonas urbanas sin apenas detenerse. Aquella demostración de despliegue masivo sorprendió incluso a observadores occidentales, que no imaginaban que un vehículo de transporte pudiera sostener ritmos operativos tan altos durante jornadas completas. Más allá del efecto político, la operación dejó clara una realidad técnica. El BTR-60 era excepcionalmente fiable en marchas largas. Sus motores dobles, aunque exigentes en mantenimiento, garantizaban redundancia. Si uno fallaba, el otro permitía que el blindado continuara moviéndose. Las unidades reportaron que la suspensión independiente se comportó de forma impecable sobre adoquines, tierra blanda y curvas cerradas. Sin embargo, también emergieron limitaciones que la URSS no tardó en estudiar. El blindaje, suficiente contra armas ligeras, mostraba debilidad ante posiciones elevadas o proyectiles de calibre medio. Además, la tripulación reconocía que la ergonomía interior se volvía un desafío en operaciones prolongadas. Apenas un año más tarde, el BTR-60 enfrentó un entorno muy distinto: el remoto y helado extremo oriental de la Unión Soviética. El conflicto fronterizo con China en la isla Sembao puso a prueba la capacidad del vehículo en un combate completamente diferente al europeo. Allí el terreno era irregular, el clima brutal y la visibilidad limitada por ventiscas. A pesar de ello, las unidades mecanizadas encontraron en el BTR-60 un aliado confiable para movimientos rápidos entre posiciones. Su velocidad permitía reforzar sectores críticos en cuestión de minutos, y su perfil relativamente bajo lo hacía difícil de detectar a distancia. Durante los enfrentamientos, la torreta del PB demostró ser un elemento decisivo. Desde posiciones cubiertas, los artilleros podían suprimir nidos de ametralladoras, forzar retiradas enemigas y apoyar a la infantería con ráfagas sostenidas. Los informes militares destacaron que, en combate a corta distancia, el vehículo podía influir directamente en el resultado de un asalto. No obstante, el conflicto también reveló un problema que acompañaría al modelo durante décadas: la vulnerabilidad lateral ante municiones de carga hueca. En varias ocasiones, impactos bien dirigidos perforaron el blindaje, poniendo en peligro a la tripulación y reduciendo la capacidad operativa del vehículo. De todos modos, la experiencia acumulada reforzó la convicción soviética de que el diseño general era correcto. El BTR-60 ofrecía una combinación única de movilidad, potencia de fuego
y capacidad para operar en climas extremos. Ningún otro vehículo de transporte en el arsenal soviético había mostrado tal versatilidad. Por eso, a medida que los años avanzaban, el blindado se convirtió en un elemento cotidiano tanto en divisiones regulares como en unidades de despliegue rápido estacionadas a lo largo de enormes distancias geográficas. El verdadero desafío, sin embargo, llegó cuando la URSS decidió intervenir en un teatro completamente distinto: las montañas, desiertos y altiplanos del sur de Asia. Para los planificadores soviéticos, aquel territorio representaba un laberinto de desniveles, rutas estrechas y condiciones climáticas extremas. Pero confiaban en que la robustez del BTR-60 permitiría a las tropas mecanizadas mantener un ritmo operativo alto incluso en esas circunstancias. Lo que no sabían aún era que este conflicto se convertiría en una prueba brutal para todas las piezas de su maquinaria militar, obligando a replantear tácticas, mantenimiento, logística y armamento. Antes de que esa realidad golpeara de lleno a las tropas, la URSS fortaleció todavía más la producción del BTR-60PB y exportó centenares de unidades a países aliados. En campos de entrenamiento sirios, polacos, alemanes orientales y vietnamitas, los instructores comprobaban que era un vehículo exigente, pero confiable. Su diseño, aparentemente simple, escondía soluciones técnicas adelantadas a su tiempo: control de presión centralizada en ruedas, sistemas anfibios integrados, blindaje ligero optimizado por ángulos y una torre capaz de girar en cualquier dirección en cuestión de segundos. Su presencia se expandió de tal forma que, para comienzos de los años 70, el BTR-60 ya era identificado visualmente como símbolo de la doctrina soviética de guerra móvil. Allí donde aparecía, significaba que una unidad mecanizada completa se encontraba cerca, lista para avanzar, asegurar posiciones o apoyar a otras fuerzas terrestres. El vehículo se integró en tácticas de ruptura, ataques rápidos y movimientos envolventes, siendo una pieza fundamental en ejercicios masivos del Pacto de Varsovia. Pero por más sólida que fuera su reputación en Europa y Asia Oriental, el BTR-60 todavía debía enfrentar su examen más duro: un conflicto prolongado, impredecible y lleno de amenazas invisibles. Un escenario donde la emboscada era más peligrosa que cualquier batalla frontal y donde el terreno se convertía en enemigo silencioso. Ese entorno pondría a prueba no solo al vehículo, sino también la resistencia física y mental de sus tripulaciones. Aquel desafío llevaba un nombre: Afganistán. Cuando los primeros contingentes soviéticos cruzaron la frontera hacia Afganistán, nadie imaginaba que aquel conflicto se prolongaría durante años y que transformaría para siempre la manera de entender la guerra mecanizada. El terreno, áspero y caprichoso, parecía diseñado para sabotear cualquier avance. Las montañas se alzaban como muros inexpugnables. Los pasos estrechos obligaban a largas columnas a estirarse peligrosamente. La temperatura variaba de un frío cortante a un calor insoportable en cuestión de horas. En ese escenario, el BTR-60 se convirtió en una herramienta indispensable, aunque pronto demostró que su diseño, pensado para Europa, debía adaptarse a una realidad completamente distinta. Los primeros meses dejaron claro que la movilidad, una de las mayores virtudes del vehículo, podía transformarse en un riesgo mortal. Las carreteras eran pocas y, en muchos casos, simples senderos donde apenas cabía una rueda. Los conductores debían maniobrar a centímetros de abismos interminables, mientras el polvo del desierto se colaba en cada rendija, reduciendo la visibilidad y forzando a los mecánicos a trabajar sin descanso. Sin embargo, allí donde un camión se detenía o un tanque quedaba atrapado, el BTR-60 avanzaba. Su tracción integral, combinada con la suspensión independiente, permitía sortear superficies que parecían imposibles. El enemigo aprovechaba el terreno con una astucia que sorprendió incluso a veteranos. Los mujahidines evitaban enfrentamientos directos, preferían ataques desde alturas inaccesibles, emboscadas en gargantas estrechas y explosivos ocultos en caminos aparentemente seguros. Fue entonces cuando una de las debilidades más preocupantes del BTR-60 salió a la luz.
la vulnerabilidad ante minas improvisadas. El blindaje inferior había sido concebido para resistir fragmentos, no cargas explosivas colocadas justo bajo la trayectoria del vehículo. Cada detonación recordaba a las tropas que la guerra asimétrica exigía una adaptación constante. En combate abierto, el vehículo seguía siendo un apoyo valioso. Cuando la infantería quedaba atrapada bajo fuego, la torreta doble del BTR-60 podía abrir paso con ráfagas precisas, sembrando dudas en el enemigo. Aún así, el arma principal tenía limitaciones que se manifestaban especialmente en Afganistán. El ángulo de elevación resultaba insuficiente para alcanzar posiciones elevadas en laderas empinadas. Esta realidad obligó a los comandantes a modificar tácticas, integrando artillería ligera, helicópteros y francotiradores para compensar esa deficiencia. A nivel logístico, el desgaste era inclemente. El aire poco denso de gran altitud robaba potencia a los motores. Las marchas forzadas sobre pendientes interminables provocaban sobrecalentamientos constantes. Los mecánicos trabajaban con las manos ennegrecidas hasta bien entrada la noche, desmontando carburadores, ajustando transmisiones dobles y revisando neumáticos castigados por piedras afiladas. A pesar de todo, el BTR-60 seguía regresando a la base, incluso cuando uno de los motores dejaba de funcionar. Esa resistencia impresionaba a muchos soldados jóvenes que veían en el blindado un compañero silencioso que no abandonaba la lucha mientras quedara un cilindro en marcha. Las experiencias de combate también cambiaron la relación entre la tripulación y el vehículo. El interior, estrecho y caluroso, se volvía una especie de refugio improvisado durante las noches heladas. Las paredes de metal resonaban con los ecos de la guerra. Disparos lejanos, explosiones repentinas, ráfagas que golpeaban el blindaje como puños metálicos. Los 8 soldados transportados sabían que si la emboscada llegaba en un paso estrecho, cada segundo contaba. Por eso algunos preferían desplazarse sobre la parte superior del blindado. Allí tenían más visibilidad, mejor capacidad de reacción y menos protección. Una elección cruel, pero habitual en aquel conflicto. A pesar de los desafíos, hubo operaciones donde el BTR-60 demostró un rendimiento extraordinario. En asaltos rápidos contra complejos fortificados, su capacidad anfibia permitió sorprender al enemigo cruzando ríos que parecían obstáculos infranqueables. En persecuciones contra caravanas insurgentes, la velocidad del vehículo, inusualmente alta para un blindado, resultó decisiva. Incluso en misiones de escolta, la torreta intimidaba lo suficiente como para disuadir ataques improvisados. El problema era que el enemigo aprendía tan rápido como los soviéticos. Cada avance se encontraba con nuevas trampas, mejores posiciones defensivas y tácticas más afinadas. Con el paso de los años, el desgaste acumulado hizo que muchos vehículos quedaran irreconocibles. Bocas de fuego ennegrecidas, planchas de blindaje remendadas, motores reconstruidos varias veces, ruedas con parches improvisados y antenas dobladas por impactos. Sin embargo, seguían sirviendo. Los soldados desarrollaron una especie de respeto feroz por el blindado. Sabían que no era perfecto, pero también que, sin él, muchas patrullas no regresarían vivas. El BTR-60 no era un gigante invencible, pero sí un trabajador incansable, capaz de atravesar lo que otros vehículos consideraban imposible. Mientras la guerra se prolongaba, la URSS empezó a desplegar modelos más modernos, pero el BTR-60 permaneció activo, especialmente en unidades que operaban en zonas rurales o montañosas. Su simplicidad técnica, relativa para estándares soviéticos, facilitaba reparaciones rápidas incluso en campamentos aislados. Además, su disponibilidad era enorme. Había tantos en servicio que la rotación y el reemplazo podían realizarse sin interrumpir operaciones. La experiencia afgana marcó un antes y un después. Todo lo aprendido sobre vulnerabilidades, logística, ergonomía y supervivencia influiría directamente en el desarrollo de vehículos posteriores. Y aunque muchos creían que la vida operativa del BTR-60 tocaría a su fin con la retirada soviética, la historia tenía otros planes. Nuevas repúblicas, nuevos conflictos y nuevas fronteras lo esperaban.
La década siguiente demostraría que el blindado aún tenía mucho por contar. Cuando la Unión Soviética comenzó a desmoronarse, el BTR-60 se encontró en una situación inesperada. De ser un vehículo de una superpotencia, pasó a convertirse en pieza clave de múltiples ejércitos recién formados. Cada república heredó cantidades diferentes, algunas decenas, otras cientos. De pronto, un blindado concebido para el enfrentamiento con la OTAN tendría que servir en conflictos locales marcados por el caos, la desconfianza y la falta de logística. No había líneas de suministro estables. Los talleres improvisados eran la norma, y muchas tripulaciones aprendieron a manejar el vehículo sobre la marcha. En estos nuevos escenarios, el BTR-60 demostró otra faceta: su longevidad. Si los recursos eran escasos, su diseño relativamente simple permitía reparaciones utilizando piezas de origen dudoso, fragmentos de otros vehículos o incluso adaptaciones artesanales. Soldadores locales, mecánicos militares y voluntarios trabajaban codo a codo para mantener cada unidad viva. No importaba si el blindaje tenía marcas de impactos o si el motor rugía de manera irregular. Mientras avanzara, era útil. Y avanzaba. Las guerras de los años 90 en el Cáucaso confirmaron que el BTR-60 seguía siendo peligroso tanto para el enemigo como para su propia tripulación. En zonas urbanas estrechas, donde cada esquina podía esconder un lanzacohetes, la protección limitada del blindado quedaba en evidencia. Sin embargo, también se vio cómo su tamaño reducido y su buena maniobrabilidad ofrecían ventajas en barrios densos, donde los vehículos de mayor envergadura quedaban bloqueados. Los comandantes lo usaban para movimientos rápidos, evacuaciones urgentes y transporte de refuerzos. Su papel no era glorioso, pero sí decisivo. En otras regiones, como Asia Central y Oriente Medio, llegó en grandes cantidades como parte de programas de cooperación militar o ventas a bajo coste. Algunos países lo emplearon en misiones de patrulla fronteriza, donde su capacidad para desplazarse largas distancias sin descanso era más valiosa que su blindaje. Allí, el BTR-60 se convertía en un centinela rodante que vigilaba desiertos, montañas o llanuras interminables. En entornos donde la amenaza no provenía de armas antitanque modernas, sino de contrabandistas o grupos pequeños, el vehículo cumplía su función con sorprendente eficacia. A principios del siglo XXI, muchos analistas predijeron que la era del BTR-60 estaba llegando a su fin. El avance tecnológico hacía parecer anticuado a cualquier blindado de los años 60. Sin embargo, la realidad mostró lo contrario. En conflictos donde la prioridad era disponer de vehículos numerosos, fáciles de mantener y relativamente baratos, el BTR-60 continuó apareciendo. Se le añadían nuevas radios, miras nocturnas, blindaje adicional o incluso torretas diferentes según las necesidades. Cada país lo moldeaba a su manera, creando versiones únicas, algunas rudimentarias, otras sorprendentemente sofisticadas. Llamaba especialmente la atención la creatividad de ciertos ejércitos o grupos armados que modificaban el vehículo casi sin límites. Paneles suplementarios, jaulas anti-RPG, lanzagranadas automáticos, placas de acero soldadas en ángulos improvisados, motores sustituidos por modelos civiles más modernos. Cada BTR-60 contaba su propia historia a través de cicatrices y adaptaciones. Esas transformaciones, por inusuales que fueran, demostraban una verdad fundamental. El blindado había sido construido con una flexibilidad estructural que excedía lo esperado por sus diseñadores. Cuando estalló el conflicto más grande en Europa desde mediados del siglo pasado, muchos pensaban que el BTR-60 sería solo un actor secundario. Sin embargo, volvió a encontrarse en primera línea. No era el vehículo preferido, ni el más moderno, ni el más resistente, pero su mera presencia hablaba de la magnitud del enfrentamiento. Algunos aparecían con camuflajes renovados, otros con modificaciones improvisadas, otros simplemente con décadas de servicio marcadas en cada remache. En ocasiones se utilizaban para transporte en zonas secundarias, en otras servían como plataformas de apoyo. Incluso, en manos de tropas con pocos recursos,
se convertían en improvisados vehículos de choque. Lo más impresionante era su persistencia. A pesar del paso del tiempo, de las reparaciones precarias y de la enorme violencia del conflicto moderno, seguía cumpliendo misiones. Soldados jóvenes que nunca habían oído hablar del diseño original se encontraban al volante de un vehículo concebido antes de que sus padres nacieran. Y aún así, el blindado continuaba moviéndose con obstinación mecánica, como si se resistiera a desaparecer de los campos de batalla. Esa longevidad ha convertido al BTR-60 en algo más que una simple máquina militar. Representa el recorrido histórico de varias generaciones, desde los ingenieros que lo diseñaron durante la Guerra Fría hasta los soldados que lo emplean hoy en conflictos de naturaleza totalmente distinta. Encierra la evolución de doctrinas militares, el rápido cambio tecnológico, el impacto de las decisiones políticas y las realidades humanas de quienes combaten a bordo. Al final, lo que hace al BTR-60 verdaderamente singular no es su blindaje, su velocidad o su capacidad anfibia. Es su capacidad de adaptación. Ha sobrevivido a reformas, colapsos, guerras convencionales, operaciones de contrainsurgencia y enfrentamientos asimétricos. Ha servido en manos de ejércitos regulares, fuerzas especiales, milicias locales y unidades fronterizas. Pocos vehículos en la historia militar pueden presumir de una trayectoria tan extensa y diversa. Si el objetivo de un transporte blindado es acompañar a la infantería en los momentos más difíciles, entonces el BTR-60 ha cumplido su misión más allá de cualquier expectativa. No nació perfecto, no fue el más seguro ni el más moderno, pero demostró una tenacidad extraordinaria. Y mientras siga habiendo ejércitos que necesiten una máquina resistente, barata y reparable incluso con medios limitados, es muy probable que este veterano continúe rodando por los caminos del mundo.